Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Mira, estás en el itinerario RAC. Este es un espacio exclusivo que tenemos dentro de Rincón de Apologética Católica para comunicar aquellas verdades de fe que son propias de la Iglesia Católica y lógicamente de Jesucristo, que es el autor de la Iglesia. Por lo tanto, todo lo que es la doctrina pura, la sana y verdadera doctrina de Jesucristo, que yace en la Iglesia Católica, te la venimos a contar aquí en Rincón de Apologética Católica. Hoy me toca hablar de algo que, bueno, es bastante complejo para aquellos que no son católicos. Hoy te voy a hablar de aquellos tres pilares básicos, esenciales de la fe, que son la Sagrada Escritura, que conocemos como Biblia, la palabra de Dios, o sea, lo que quedó por escrito. Después te voy a hablar de la Sagrada Tradición. ¿Y qué es la Sagrada Tradición? Aquello que se predicó de manera oral, ya te voy a decir qué es. Y por tercero, el tercer pilar de la iglesia es el magisterio. Estas tres cosas, Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y magisterio de la iglesia. Pero para que no se te haya hecho demasiado caos en la cabecita y para aquellos hermanos que, mira bien, hay muchos hermanos que tienen mal fundamentada esta cuestión de tradición. Cuando hablamos de tradición, para aquellos hermanos que no son católicos, les han puesto un chip. ¿Viste como cuando insertás un chip en el teléfono y ya lee una información y respeta esa información y no puede salirse de esa información? Bueno, con aquellos hermanos que no son católicos pasa algo muy parecido. Es como que les insertan un chip y ese chip lee cierta información y no pueden salirse de ahí. Y dentro de ese chip está esta cuestión de que supuestamente la sagrada tradición vendría a ser como costumbres, ¿no? Como aquellas costumbres. No, sagrada tradición, cuando la iglesia se refiere a sagrada tradición, se refiere a aquello que los apóstoles recibieron de viva voz de Jesús. O sea, vamos a suponer que yo fuera Pedro, ¿no? Yo caminé durante X cantidad de tiempo con Jesús y Jesús me contó, me dijo, me anunció, me preparó para ejercer un ministerio. Posterior a esa preparación, Jesús va a hacer, va a vivir su pasión, su muerte, su resurrección. 40 días más tarde me va a enviar a mí, lógicamente tomando como suposición que yo sería Pedro, me va a enviar a mí y a los 11 restantes a qué? A predicar, a anunciar el Evangelio. O sea, apóstol que quiere ser enviado, yo sería uno de aquellos que fui enviado por Jesús para ejercer dicha tarea, que es anunciar el Evangelio, dar a conocer todo lo que él enseñó, bautizando, como dice Mateo 28:19, para ser discípulos a todas las naciones. Pero ¿qué pasa? Y acá quiero que prestes atención. Cuando Jesús envía a Pedro y a los 11, cuando Él los envía, no había sagradas escrituras. O sea, lo que tenía el pueblo judío era, sí, el Antiguo Testamento, tal como lo conocemos, con todos sus libros, pero era solamente eso. No había evangelio todavía escrito, o sea, no estaban los cuatro evangelios, no estaban todavía las cartas de Pablo, no estaba el libro de los Hechos de los Apóstoles, nada, absolutamente nada. Entonces, esos apóstoles salen a anunciar. Eso que anuncian, eso que anuncian, a esa predicación verbal, oral, a eso se le llama sagrada tradición, de la cual quiero que prestes atención. Los apóstoles van a ir dejando en distintos lugares del mundo, van a ir dejando sucesores. Por eso que la predicación, el anuncio, sigue su curso con la sucesión apostólica. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque esto nos garantiza a nosotros
que el mensaje es legítimo y genuino. Pero no solo la sucesión apostólica lo garantiza. Hay una pata más, dije Sagrada Escritura, Sagrada Tradición, Magisterio. Hay una pata más que me garantiza que ese mensaje es legítimo y es el Magisterio. Estamos diciendo que todavía no hay Sagrada Escritura porque los apóstoles y los sucesores de los apóstoles anunciaban lo que habían visto y oído, pero no lo que habían recibido como escritura. Hoy nosotros nacemos, probablemente vamos a ser evangelizados y donde la evangelización va a venir también por un anuncio verbal, pero de personas que van a estar con esta Biblia o con una Biblia similar, anunciándonos, predicándonos ya la palabra escrita propiamente. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos da la legitimidad a nosotros de ese mensaje anunciado por Jesús? El magisterio. ¿Y qué es el magisterio? El magisterio es esos sucesores de los apóstoles que a lo largo de todos los tiempos, en el año 100 hubo un magisterio, en el año 200, en el 300. ¿Y qué es el magisterio? Todos esos obispos que fueron nombrados legítimamente, o sea que son sucesores directos de los apóstoles, aquellos que, como dice Tito 1.5, Primera de Timoteo 3.8 me parece que es, que iban dejando presbíteros y obispos en todas las ciudades, pero que los iban dejando ellos, no personas que decían, hoy me desperté con ganas de ser pastor, profeta, apóstol y ya me autonombro. No, eran los que fueron legítimamente ordenados por otros que a su vez habían sido ordenados. Entonces, esas personas que formaban parte de la iglesia, los obispos, en comunión, en amistad perfecta con el obispo de Roma, todos ellos juntos forman lo que es el magisterio. ¿Y de qué sirve el magisterio? ¿Para qué me sirve el magisterio? Te lo explico rápido. Vamos a suponer que en el siglo III surgía una enseñanza de un obispo que formaba parte de la iglesia, legítimamente ordenado, y que se le ocurría salir con una nueva enseñanza, una nueva interpretación, como ocurre hoy en sectas no católicas, protestantes, que salen con nuevas ideas, una ideología nueva sobre la Eucaristía. Vamos a suponer que en el siglo III una persona hubiese salido diciendo que no, que la Eucaristía en realidad es otra cosa distinta a lo que enseña la Iglesia Católica. ¿Qué hubiese acontecido en ese momento? El magisterio, que no es un obispo, ni tampoco es el Papa, es todos los obispos que están en comunión, el magisterio analiza la enseñanza de ese obispo y va a decir, eso que dice está avalado o eso que dice es mentira. Por más que ese obispo forme parte del magisterio, un obispo solo no es el magisterio. Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros la legitimidad de toda la doctrina? Lo que te acabo de decir, el magisterio. Tenemos una tradición oral, gente que vio, que escuchó lo que pasó y que después lo salió a contar. Gente que a su vez vio y escuchó, que después dejó por escrito las dos fuentes de la revelación, Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición estuvo primero, porque Jesús no escribió el Evangelio. El Evangelio fue escrito por aquellos que vieron y escucharon. Pero primero estuvo la Sagrada Tradición. ¿Qué es la Sagrada Tradición? Te dije recién, lo verbal, lo que se recibió directamente de boca de Jesús y de acciones concretas que hizo Jesús. Cuando los apóstoles veían a Jesús en acción, sanando enfermos, liberando endemoniados, caminando, todo eso es la tradición, es lo que se recibió ahí y se comunicó. Después, lo que se bajó a la Sagrada Escritura, al libro, a la palabra escrita, eso es la Sagrada Escritura.
Y después eso, todo eso unido, interpretado por el magisterio vivo de la iglesia, es lo que garantiza en esas tres patas, escritura, tradición, magisterio, en estas tres patas, garantizan la legitimidad de un mensaje. Porque ¿qué puede pasar? Que aparezca hoy, como pasa tantas veces, una persona que sí, legítimamente en su corazón reconoce a Jesús, tiene un encuentro personal y vivo, toma la palabra de Dios y empieza a leer y empieza a interpretar lo que le parece. Y quiere comunicar eso con alegría y sin ninguna maldad. Pero ¿qué puede pasar? Que eso que interprete y que quiere comunicar no sea el mensaje genuino que viene desde los apóstoles. Que es otro mensaje, que es otra enseñanza que no tiene absolutamente nada que ver. Y esto pasa muy seguido en aquellas comunidades no católicas que fueron cortadas del árbol inicial, de la raíz inicial, que es la Iglesia Católica. ¿Cuántas doctrinas de hombres que yacen fuera de la Iglesia Católica? Que uno enseña una cosa, que el otro enseña otra. Sobre el mismo tema hay 10, 12, 15, 20 opiniones, ideas, ideologías distintas. En la Iglesia Católica, esto desde hace 2000 años, hay una sola enseñanza, una sola verdad. Y cuando hubo problemas, como los hubo, los hay y los habrá, la Iglesia Católica se unió en concilio y ese magisterio vivo, esos obispos en comunión con el Papa, deciden cuál es el dogma, o sea, la verdad de fe sobre tal o cual tema que está en discusión. Y en ese momento que se decide, se termina la discusión. De hecho, si la persona que trajo la discusión a la mesa o que generó la discusión no está de acuerdo con la decisión oficial de la Iglesia, que es el magisterio vivo en comunión con el Papa, automáticamente queda excomulgado, y la Iglesia va a seguir enseñando esto para siempre y por siempre. Entonces, tenemos la enseñanza oral, lo que se recibió de Jesús directamente y del Espíritu Santo, después de Hechos 2, después de los 50 días de Jesús muerto y resucitado, cuando viene el Espíritu Santo y la iglesia empieza a predicar, tenemos esa enseñanza que es la sagrada tradición, tenemos la sagrada escritura, que es lo que se bajó a la escritura, de lo aprendido, de lo visto, de lo que escucharon, lo que se bajó, no se bajó todo, como lo dice San Juan en el capítulo 20, que dice, no todo lo que hizo Jesús quedó por escrito, porque si no, no alcanzaría los libros del mundo para escribir todo lo que él hizo. Entonces tenemos la tradición, la escritura y lo tercero, el magisterio, que es el que mira, el que observa la enseñanza y dice, ¿esto es o no es? Él sería quien custodia el depósito de la fe. Bueno, espero que te haya sido de utilidad esto que te he comentado. Todo esto que te he comentado podés encontrarlo, Catecismo de la Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica, primera sección, artículo 2, desde el numeral 74, 74 hasta el numeral 100. Ahí tenés todos esos numerales explicados de manera sencilla, práctica, para que lo entienda cualquier cristiano de cualquier edad. Que Dios te bendiga y seguimos con esto que es el itinerario RAC de Rincón de Apologética Católica. Bendiciones.